Capítulo 1. El verdadero carácter del ser dentro de ti habita algo que va más allá de lo visible y lo tangible, un soplo eterno que conecta tu vida con el corazón del universo. No es un simple pensamiento positivo, ni una creencia pasajera. Es una chispa divina, un rastro del Creador mismo, latiendo en cada respiración, sosteniendo tu existencia aun cuando no seas consciente de ello. Esa esencia no puede extinguirse ni desgastarse, porque proviene de la fuente original, de aquello que no tiene principio ni fin. Lo que aquí llamamos ciencia no es la ciencia fría de laboratorios o fórmulas, sino la ciencia viva del espíritu. Una sabiduría que no envejece con las épocas, que no depende de tendencias ni modas, y que permanece inmutable porque está basada en la verdad eterna. Esta ciencia no requiere títulos, ni condiciones, ni haber alcanzado un estado especial de iluminación. Solo requiere disposición. La disposición humilde y sincera de abrir los ojos del alma y decir, quiero conocer quién soy de verdad. Ese es el inicio del despertar. Reconocer que hay un uno, un principio que lo sostiene todo. Algunos lo llaman Dios, otros fuente, otros mente suprema. El nombre es lo de menos. Lo importante es comprender que de ese principio brota todo lo que existe, incluyéndote a ti. Tú no eres un accidente, ni una casualidad en medio del cosmos. Eres hijo del Altísimo, portador de su esencia. Así como un hijo refleja el rostro y la sangre de su padre, tú llevas en cada célula, en cada pensamiento, el ADN espiritual de tu Creador. Si ese Creador es perfecto, amoroso y poderoso, ¿cómo no habría de habitar en ti la misma capacidad? ¿Cómo podrías estar separado de lo que te dio la vida? Este universo no es una máquina fría sin alma, es una manifestación viva del espíritu, un campo de energía que respira contigo. Nada se sostiene por sí mismo, lo sostiene el aliento de lo divino. El universo entero permanece en equilibrio porque Dios lo piensa, lo sueña y lo respira. Y ese mismo aliento late ahora en tu interior. Quizás en este momento tu mente se resista. Quizás digas, si esto es así, ¿por qué existe tanto caos? ¿Por qué veo injusticia, dolor y confusión? Y la respuesta está en aprender a mirar más allá de las apariencias. La lógica espiritual es diferente a la lógica del mundo. Afuera puede haber sombra, pero la sombra no elimina la luz. Afuera puedes ver errores, pero el error no invalida la verdad. La clave está en sostener dentro de ti la visión correcta, aunque los ojos exteriores te muestren lo contrario. Esa certeza interior es la verdadera fe. No una fe ciega, sino una convicción que brota desde el alma. Jesús lo expresó diciendo, el reino de Dios está dentro de vosotros. No lo busques en templos lejanos, no imagines en tronos distantes. Está aquí, dentro de ti. Dios es vida latiendo en tu pecho, pensamiento fluyendo en tu mente, impulso que te susurra en silencio. Hay algo más. Y ese contacto no se logra con grandes rituales ni con palabras decoradas. Se logra en la intimidad del silencio, en la oración sincera, en el instante en que cierras los ojos y dices, Padre, aquí estoy. En ese momento descubres que tu mente es un templo y que, cuando piensas en armonía con lo bueno, con lo puro y con lo verdadero, abres el canal para que lo divino se exprese en ti. Todo lo que ves en este mundo, absolutamente todo, nació primero como una idea en la mente del Creador. Nada existe que no haya sido pensado antes. Y aquí está lo maravilloso. Esas ideas también están disponibles para ti. Tú puedes conectarte con la idea de salud perfecta y comenzar a reflejarla en tu cuerpo. Puedes conectarte con la idea de amor verdadero y ver cómo tus relaciones se transforman. Puedes alinearte con la idea de abundancia y observar cómo los caminos se abren donde antes solo había muros. Nunca has estado separado de Dios, aunque por momentos lo hayas olvidado. El ruido del mundo, el miedo, la confusión externa, son como velos que oscurecen tu visión. Pero basta con girar tu mirada hacia adentro para descubrir que el Padre siempre estuvo allí, esperándote con los brazos abiertos, como en la parábola del Hijo Pródigo. El reino de los cielos no es un lugar físico, no es un destino en el más allá. Es un estado de conciencia, una forma de ver y vivir aquí y ahora. Ese estado está disponible para ti si lo buscas con sinceridad. Por eso, comienza cada día con una intención clara. Hoy pienso con la mente de Dios. Hoy actúo desde el amor. Hoy soy uno con la vida. Al principio puede que no lo sientas. Puede que tu mente te contradiga o que la duda regrese una y otra vez. Pero la práctica constante transforma la conciencia. Llegará el momento en que con total certeza dirás, Dios y yo somos uno. Y en ese instante comprenderás lo que significa la verdadera sanación. Reconocer que tu origen, tu esencia y tu destino son, y siempre han sido, espirituales. Capítulo 2.
El Cristo en ti, lo más importante que necesitas comprender es que el Cristo no es exclusivo de un solo hombre, ni de una figura histórica que vivió hace siglos. Esa perfección, esa conciencia superior, esa chispa divina también habita en ti. Tu verdadero ser es el Cristo en expresión, una luz eterna que aguarda el momento de revelarse plenamente a través de tu vida. Cada vez que oras con sinceridad, que afirmas con fe, que meditas en silencio o que alineas tu corazón con la fuente, estás abriendo la puerta para que esa perfección se manifieste en ti. Dios no está esperando que te esfuerces en mejorar poco a poco como si fueras un proyecto defectuoso. Él ya tiene en su mente una idea perfecta de ti, una imagen de plenitud, de belleza, de poder y de amor que desea expresarse aquí y ahora. El desafío es aprender a verte como Dios te ve, porque si tú te percibes como pequeño, limitado e indigno, cierras la puerta a esa expresión. Pero cuando te reconoces como hijo amado, como canal vivo del Espíritu, entonces los pensamientos de Dios fluyen dentro de ti con naturalidad, como un río que nunca deja de moverse. Por eso Jesús proclamó: sean perfectos como su Padre es perfecto. No como una exigencia imposible, sino como una revelación de tu verdadera identidad. Cuando comprendes esa verdad, tu vida cambia en cada detalle. Caminas distinto, hablas distinto, tomas decisiones desde un lugar más alto. Y aunque los viejos pensamientos nacidos del miedo del ego te susurren, ¿quién eres tú para vivir de esta manera? Dentro de ti resonará la voz del Espíritu respondiendo: yo soy hijo de Dios, soy la expresión viva de la mente divina. Ese es el verdadero nacimiento del que hablaba Jesús, no un suceso místico lejano, sino un proceso interior de transformación. Vestirse del Cristo no significa otra cosa que vivir desde tu parte más elevada, pensar como Él pensaba, sentir como Él sentía, actuar como Él actuaba. Requiere práctica, constancia, fe y, sobre todo, la voluntad de dejar atrás la vieja piel para descubrir la grandeza que siempre estuvo en ti. El Cristo no es solo un recuerdo histórico, es una conciencia universal que está llamando a expresarse en ti, hoy, aquí, en este mismo instante. Tú no fuiste creado para sobrevivir apenas en un mundo hostil. Fuiste creado para manifestar la grandeza de tu ser. Y cuando lo haces, el cuerpo comienza a responder con salud, la mente se aclara, el alma encuentra dirección y la vida fluye con un sentido renovado. Escucha bien estas palabras: todo lo mío es tuyo, dice Dios. Pero para recibirlo debes creerlo, aceptarlo, vestirlo como una prenda de luz y caminar con la frente en alto. No por orgullo, sino por conciencia de quién eres realmente. Hazlo un decreto. Repítelo desde lo profundo de tu alma: yo soy hijo de Dios. La luz del Cristo brilla en mí. Yo y el Padre somos uno. Todo lo que el Padre tiene es mío. No lo repitas como quien recita una fórmula vacía, sino como quien despierta a su verdadera identidad. Porque tú no eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma poderosa que habita este cuerpo como instrumento para manifestar el reino aquí en la tierra. Ese reino no desciende del cielo como algo externo. Ese reino nace en tu interior. Capítulo 3. La ciencia de la manifestación. Muchos han creído que la religión y la ciencia son polos opuestos, que existe un abismo entre ambas. Incluso se nos ha enseñado que la ciencia es enemiga de la fe. Pero esa es una creencia basada en el miedo, no en la verdad. La auténtica ciencia no contradice a Dios, porque la ciencia es simplemente el orden y la organización del conocimiento. Y si ese conocimiento es verdadero, tarde o temprano confirma lo espiritual. Existe una ciencia en las enseñanzas de Cristo, una ley ordenada que explica cómo manifestar en esta vida el reino de Dios. Pablo lo expresó claramente: oraré con el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. Es decir, no basta con sentir la conexión, también debemos comprenderla. Hay un puente entre lo invisible y lo visible, y ese puente es el pensamiento. Cuando aprendes a pensar desde lo espiritual, cuando comprendes cómo las ideas se convierten en forma, ya no temes a la ciencia del mundo ni rechazas la sabiduría divina. Al contrario, descubres que ambas convergen. El error ha estado en leer la Biblia como un relato histórico literal, cuando en realidad es un libro simbólico lleno de verdades profundas escondidas en alegorías. El Génesis, por ejemplo, no es un reportaje de la creación física, sino una descripción de cómo trabaja la mente divina. Primero surge la idea, después la forma. Así opera el espíritu. El pensamiento antecede a la manifestación. Los 6 días de la creación no son días cronológicos, sino 6 etapas de proyección mental divina. Y el 6º día representa al ser humano como imagen y semejanza de Dios, portador de su conciencia en este plano. Por eso conocer la mente es conocer el misterio.
En la mente divina existe un solo hombre, un solo ser perfecto, eterno, que vive como modelo original. Y cada uno de nosotros tiene acceso a ese arquetipo espiritual. Cuando lo reconocemos, nuestras manifestaciones se vuelven armónicas, ordenadas y poderosas. El propósito de nuestra existencia no es simplemente vivir por vivir. Estamos aquí para colaborar con Dios, para ser canales de lo invisible hacia lo visible. Pero para lograrlo debemos aprender a pensar, sentir y actuar en armonía con la voluntad divina. Jesús lo comprendió tan bien que dijo: «He venido a hacer la voluntad del Padre». Esa misma misión te corresponde a ti. La felicidad plena solo se alcanza cuando aceptas tu papel de co-creador con Dios. El yo soy es tu espíritu eterno. El yo quiero es tu mente manifestadora. Cuando el yo quiero se desconecta del yo soy, pierde contacto con la fuente y queda a merced del ego. Ese es el símbolo de Adán escuchando a la serpiente y escondiéndose de Dios. Y cuando ocurre esa desconexión, el flujo de vida se detiene, el Edén se pierde y la existencia se vuelve pesada. Tu cuerpo, tu salud, tus relaciones, tus circunstancias son reflejos de tus pensamientos. Si tus ideas están enraizadas en la mente divina, tu cuerpo florece, tu entorno se ordena y todo comienza a sanar. Aquí está la clave: reconocer que existe un modelo perfecto de tu ser, y que alineándote con esa verdad accedes a la salud, a la abundancia y a la vida plena. La resurrección comienza en la mente. Capítulo 3. Regeneración y regreso al origen cambia tu forma de pensar acerca del cuerpo, la enfermedad y la muerte. No te veas como un ser frágil y condenado al deterioro, sino como una expresión viva del espíritu, creado por Dios y sostenido por su amor eterno. Cuando tu comprensión se eleva, cuando tu fe deja de ser solo una idea y se convierte en convicción, el Espíritu de Dios comienza a vivificar cada célula, cada órgano, cada rincón de tu ser. Entonces las antiguas promesas se cumplen: derramaré mi espíritu sobre toda carne. El mayor reto de esta humanidad no es conquistar el espacio exterior ni resolver todos los dilemas sociales, sino regresar a la casa del Padre, volver a la fuente. Ese viaje no se logra por fuerza externa, ni con armas ni con dinero, sino con una decisión interna. Debes querer regresar. Debes girar tu mirada hacia adentro y descubrir que todo lo que buscabas en el mundo exterior ya estaba dentro de ti, aguardando a ser reconocido. No es sencillo. El mundo nos ha entrenado desde niños para confiar únicamente en lo visible, en lo que se puede pesar o medir. Pero dentro de ti existe un espacio que recuerda lo invisible. Lo conoces en los sueños, en las visiones, en esos instantes de paz profunda donde el alma reconoce su hogar verdadero. Ese hogar interior te espera con los brazos abiertos, como un padre amoroso que jamás dejó de esperarte. Atrévete a afirmarlo con poder: en espíritu y en verdad soy todo lo que Dios es. Esa es tu herencia. Pero no basta con saberlo en la mente. Es necesario proclamarlo, vivirlo, demostrarlo con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Tu verdadera identidad no está definida por lo que posees ni por lo que haces, sino por lo que eres en la mente de Dios. Y tu tarea en este plano es una: manifestar esa identidad, hacer visible lo invisible. Las religiones, a lo largo de los siglos, han intentado conducirnos a esa unión con Dios. Muchos lo han alcanzado. Pero hoy, en este tiempo, tenemos más luz y más comprensión. Podemos aplicar con mayor claridad estas leyes espirituales, no solo desde la fe ciega, sino también desde el entendimiento consciente. Volver al Edén no es un viaje hacia un lugar geográfico ni hacia un paraíso perdido en el tiempo. Volver al Edén es una decisión interna. Es habitar tu propio cuerpo desde adentro, vivir desde tu centro, recobrar el dominio y la vitalidad que siempre fueron tuyos. Es reconocer que en ti mismo late el templo vivo de Dios. Declara con fe: yo soy, manifestaré la perfección de la mente dentro de mí. Cada vez que pronuncias estas palabras, lo abstracto se une con lo concreto, el espíritu con la forma, lo eterno con lo visible. Entonces cada idea toma su lugar, cada órgano responde a la orden superior, cada emoción se alinea con la verdad divina. El amor se expresa en el corazón, la inteligencia en la mente, el poder en la palabra. Todo en ti puede ser regenerado, transformado y renovado. Ese es el verdadero sentido de la regeneración que Jesús enseñó. Ahora lo sabes. Dentro de ti vive la vida eterna. No está esperando en un futuro distante ni en un cielo lejano. Está en tu interior, esperando a ser activada. Vívela, manifiéstala y glorifica a Dios a través de cada aspecto de tu existencia. Capítulo 4. El poder transformador del pensamiento. Sabes que el cuerpo responde al pensamiento, ¿verdad? Esa es una verdad que incluso la ciencia moderna acepta.
Pero lo que no todos comprenden es que el pensamiento no solo mueve al cuerpo, sino que lo construye y lo moldea. Antes de dar un paso, primero lo imaginas. Antes de correr, tu mente activa la energía en tus músculos. Investigaciones realizadas en universidades de prestigio han demostrado que imaginar un movimiento activa las mismas áreas cerebrales y circulatorias que realizarlo físicamente. Pensar en correr provoca que la sangre fluya hacia las piernas como si ya estuvieras en movimiento. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento no solo dirige las acciones visibles, también mueve la energía interna, organiza las células y despierta fuerzas invisibles que sostienen la vida. Si el pensamiento puede mover la energía, también puede sanarla y transformarla. Tu cuerpo no fue diseñado para enfermarse ni para deteriorarse prematuramente. Fue creado como una maquinaria perfecta, con la capacidad de renovarse constantemente. Pero para que funcione de acuerdo a ese diseño divino, necesitas alinearte con una ley superior, la mente que lo creó todo. Muchos creen que basta con comer bien, respirar aire puro y hacer ejercicio para estar sanos. Y aunque todo eso es valioso, no es suficiente. La verdadera salud no proviene solo de los ajustes externos, sino de la conexión interna con la inteligencia que gobierna la naturaleza. La naturaleza no es ciega, tiene conciencia, tiene propósito, y esa misma conciencia vive en ti. Jesús lo resumió en una frase: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no es solo un dogma, es la comprensión de que tu mente es un reflejo del universo y que accede directamente a las ideas eternas del espíritu. Algunos dicen que el ser humano se hace a sí mismo, otros, que todo lo hace Dios. La realidad es que ambos crean juntos. El Padre idea en lo invisible y tú manifiestas en lo visible. Tus pensamientos son el cincel con el que esculpes tu vida. Por eso, debes aprender a pensar de manera correcta, no solo con buenas intenciones, sino en armonía con los principios universales. Un matemático no inventa las leyes de los números, simplemente las aplica con precisión. Del mismo modo, tú no necesitas inventar las leyes de Dios, solo debes conocerlas y vivir en ellas. Los científicos materiales estudian el átomo, pero tú tienes acceso a un nivel más profundo, el mundo de las ideas que forman los átomos. Si entiendes esas ideas, puedes moldear tu mundo. Todo comienza con una idea. La forma, la vida, la inteligencia, todo brota primero en el plano mental. Pero cuidado, aunque las ideas provienen de Dios, el ser humano puede formarlas con pensamientos negativos. La vida en su origen es ilimitada, pero si piensas constantemente en muerte, en enfermedad o en escasez, terminas creando esas experiencias. Tu mente es como una imprenta universal, grabando cada vibración de pensamiento en una sustancia sensible que lo registra todo. Si le hablas a tu cuerpo con palabras de debilidad, él obedecerá. Pero si le hablas con amor, con autoridad espiritual, diciendo: eres fuerte, lleno de vida, sostenido por la inteligencia divina, ese mensaje se imprimirá en cada célula y se convertirá en acción regeneradora. Tu cuerpo es como una vasta red telefónica espiritual. La mente superior da la orden, el plexo solar recibe la señal y cada célula responde. Por eso cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, es un mandato de vida o de muerte, de enfermedad o de salud, de limitación o de abundancia. Capítulo 4. El poder creador del pensamiento. El pensamiento no es un simple destello pasajero en tu mente. Es una fuerza viva, una energía en movimiento que tiene poder creador. Tu verdadero centro de vida se encuentra en el sistema generativo, en ese lugar invisible donde se registran todas tus ideas sobre la existencia. Si piensas en la vida como algo débil, frágil, limitado o impuro, ese centro se debilita y se desequilibra. Pero cuando comienzas a ver la vida como algo sagrado, puro, abundante e inagotable, ese centro se alinea con su fuente espiritual. Y cuando esto ocurre, la energía vital fluye como un río por todo tu cuerpo y más allá, alcanzando también los niveles más profundos de tu alma. Por el contrario, cuando malgastas esa energía en placeres vacíos, en pensamientos destructivos o en emociones negativas, pierdes tu poder interior y te alejas del Edén espiritual que habita dentro de ti. El regreso es posible, pero requiere pureza de mente, disciplina y un cambio de enfoque. Pensar y vivir desde la verdad. El reino está dentro de ti, y solo a través del pensamiento correcto puedes recuperarlo. Lo único que se requiere es constancia, fe y una mente abierta y receptiva. Cuando logras conectarte con este reino de pensamientos elevados, cuando tu alma recibe esa luz, tu primera reacción no puede ser otra que dar gracias. El astrónomo Johannes Kepler lo expresó al descubrir las leyes universales. «Oh Dios, estoy pensando tus pensamientos después de ti».
Ese es el verdadero estado de conciencia. Sintonizar con la mente divina. Afirmaciones para transformar tu pensamiento. Soy lo que pienso en mi corazón, y mi corazón está lleno de vida. Mi mente está alineada con la mente de Cristo. Cada pensamiento que cultivo es justo, puro, noble y armonioso. Dios me guía con pensamientos de paz, abundancia y propósito. Cada idea que sostengo en mi interior se somete a la obediencia del Cristo en mí. Hoy elijo pensar solo lo que es verdadero, noble, bello y eterno. Estas afirmaciones no son palabras vacías. Son llaves que abren las puertas de tu conciencia y te permiten habitar en el reino interior. Capítulo 5. Cómo controlar el pensamiento. Cada pensamiento que sostienes tiene vida propia. No es una chispa sin dirección, sino una entidad energética con identidad, con fuerza, con voluntad. Y cuando no hay una conciencia espiritual que los guíe, esos pensamientos pueden tomar el control, actuando de manera autónoma y generando efectos en tu mente, en tu cuerpo y en tu entorno. Así como tú piensas con intención, cada pensamiento que emites lleva impregnada tu energía, tus emociones y tu creencia. No existen pensamientos neutros. Todos tienen un peso, todos generan movimiento. Pero hay una diferencia radical entre los pensamientos que nacen del espíritu y los que brotan del ego humano. Unos crean armonía, otros generan confusión. El universo entero es inteligencia en acción. Cada forma, cada función, cada célula en tu cuerpo posee una chispa pensante. Y lo más maravilloso es que esa chispa es receptiva. Puede ser guiada por ti cuando entiendes que tu mente posee dominio espiritual. Ese es el dominio prometido desde el principio. Dominio sobre todas las cosas, no con fuerza bruta, sino con el pensamiento alineado a Dios. Todo en el universo está en construcción o en disolución, y ese proceso ocurre a través del sí y del no que sostienes en tu mente. Cada afirmación es un acto creador. Cada negación, un acto de disolución. Cuando declaras, yo soy salud, estás construyendo vida. Y cuando rechazas, no acepto esta enfermedad como parte de mí, estás disolviendo el error. Estos principios no son simples teorías espirituales, actúan directamente en tu cuerpo. Si repites constantemente que eres débil, que no puedes, que estás cansado, tu cuerpo comenzará a responder a esa orden. Pero si afirmas fortaleza, si hablas de vida, si declaras que eres uno con la energía divina, tus células vibrarán en otra frecuencia y tu cuerpo entero reflejará esa verdad. Un pensamiento egoísta puede tensar tus músculos. Una ambición desmedida puede endurecer tus articulaciones. Una mente avara puede incluso reflejarse en un puño cerrado. Así de real es el poder del pensamiento. La clave no está en decir simplemente soy espiritual, sino en vivir de acuerdo con ese pensamiento. Jesús lo explicó claramente: niéguese a sí mismo y sígame. Negarse a sí mismo es renunciar al ego, soltar la ilusión del control y permitir que el Cristo interior te guíe. Cuando alguien vive sin convicción, lleno de no puedo, su cuerpo lo refleja en flacidez, en desánimo, en falta de energía. Por el contrario, cuando se afirma con poder, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy activo, su cuerpo responde con vigor y firmeza. La clave está en el equilibrio. Afirmar con fe, negar con sabiduría y evitar caer en extremos. El que vive únicamente desde lo material sufre, porque cualquier pérdida lo derrumba. Perder dinero, un empleo, una relación puede destrozarlo si no tiene un alma firme en Dios. Pero aquel que vive en el Espíritu entiende que nada se pierde realmente. Todo se transforma, todo se renueva. El Edén representa esa conciencia guiada por Dios. Cuando el alma se aparta de esa guía para experimentar la dualidad del bien y el mal, surge la lucha interior. No porque la oscuridad sea necesaria, sino porque muchos no escuchan la voz suave del alma y terminan aprendiendo a través del dolor. Negar lo falso y afirmar lo verdadero es limpiarse. Ese es el verdadero arrepentimiento, soltar el pensamiento equivocado y abrirse la gracia. No ocurre una sola vez en la vida, sino que es un proceso continuo. El ego, representado por Judas, muere poco a poco hasta que el Cristo interior se revela por completo. Cada día una parte de ti muere y algo nuevo nace. Niega el miedo y afirma el amor. Niega la debilidad y afirma la fortaleza. Niega el juicio y afirma la comprensión. Así se forma el nuevo ser, el Cristo en nosotros. Y llegará el día en que puedas decir con Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Capítulo 6. El poder creador de la palabra. Imagina por un instante que todo lo que piensas, todo lo que declaras y todo lo que afirmas tiene un poder creador. No son palabras vacías que se pierden en el aire, son vibraciones que dan forma a tu mundo interior y exterior.
Ese es el mensaje profundo que exploraremos en este capítulo. Capítulo 6. El poder creador de la palabra en la metafísica espiritual solo existe una palabra, la palabra de Dios. Esa palabra original es la energía creativa que sostiene al universo entero. Es el dijo Dios del Génesis. Pero atención, esa palabra no es únicamente sonido o vibración acústica, es inteligencia pura, poder creador, sabiduría en acción. Es Dios mismo manifestándose como fuerza creativa. Y cuando tú, como hijo del Altísimo, piensas, sientes, oras, declaras o hablas, estás usando ese mismo poder creador. Cada palabra que pronuncias, ya sea en silencio en tu mente o en voz audible, lleva una carga espiritual. No importa si lo haces consciente o inconscientemente, tus palabras son semillas que germinan en el campo de la vida. La mente divina crea bajo una ley perfecta, bajo un orden universal que nunca falla. Y puedes comprender ese proceso observando tu propia mente. Primero surge el pensamiento, luego aparece la idea y finalmente se convierte en acción. En el lenguaje espiritual, esa idea en la mente es la palabra. Por eso se dice, y la palabra se hizo carne. Cuando comprendemos este misterio, vemos que la conciencia crística, la perfección espiritual encarnada, se manifiesta en nosotros cada vez que recordamos que la palabra de Dios vive en nuestro interior. Todo lo que existe fue hecho a través de esa palabra, y nada puede existir sin ella. Esa palabra es tu verdadera identidad espiritual. El poder de la palabra humana, sin embargo, no todas las palabras pronunciadas en este mundo provienen de esa conexión con la fuente. Muchas veces, el ser humano, desconectado de su esencia, crea con pensamientos torcidos, con juicios egoístas, con palabras cargadas de miedo o resentimiento. Y aunque esas creaciones parecen reales, no son eternas. Lo que no nace del espíritu no puede permanecer. Pero aún así, toda palabra forma, toda palabra crea. Y ese poder creador se manifiesta en tu cuerpo, en tu ambiente, en tus relaciones y hasta la atmósfera invisible que te rodea. Tus palabras tienen vida. Tus palabras modifican la materia. ¿Quieres transformar tu mundo? Entonces comienza a transformar lo que declaras, lo que repites, lo que pronuncias cada día. Hablar de debilidad genera debilidad. Hablar de enfermedad, aunque sea en broma, siembra enfermedad. Hablar de tristeza alimenta tristeza. Pero cuando afirmas fuerza, salud, amor y armonía, tu cuerpo obedece y tu entorno se ordena de acuerdo con esa vibración. Jesús advirtió, daremos cuenta de toda palabra ociosa. No porque Dios sea un juez castigador, sino porque todo lo que decimos queda grabado en la sustancia universal, y esa sustancia responde fielmente a lo que sembramos. ¿Nunca has sentido que una habitación se percibe pesada aunque esté vacía? Es porque las palabras que allí se pronunciaron dejaron un eco espiritual que permanece en la atmósfera. La ciencia confirma lo espiritual. Hoy la ciencia moderna comienza a descubrir lo que los sabios espirituales sabían hace milenios. Todo vibra, todo escucha, todo responde. Las piedras registran vibraciones. Las plantas responden al sonido humano. Los animales reconocen la intención detrás de tu voz. Incluso tus órganos internos reaccionan a las palabras que les diriges. Hablar con amor a tu corazón lo fortalece. Hablar con fe a tu economía abre canales de abundancia. Bendecir lo que tocas imprime energía de vida en ello. El mundo responde a la frecuencia que emites con tu palabra. Dios no nos dio este poder para temerlo, sino para usarlo sabiamente. La palabra como decreto espiritual, si hablas desde el amor, si afirmas desde la verdad, si declaras desde la conciencia de unidad con Dios, la sustancia espiritual responde con exactitud. No se trata de superstición ni de magia, se trata de ley espiritual. Por eso no tengas miedo de usar tu palabra, para bendecir, para decretar, para construir, para sanar. No temas hablarle a tu cuerpo, no temas hablar con fe en tu oración. No temas declarar la abundancia, la paz y la vida. Si te equivocas, aprenderás. Si lo haces con amor, florecerá. Tu palabra es semilla, y toda semilla germina. Tarde o temprano dará fruto. Que la semilla que siembres hoy con tu boca sea digna del jardín del Espíritu. Que tu verbo, como el Logos divino, se convierta en instrumento de luz, de sanación de verdad. Capítulo 7. Espiritualidad, oración y alabanza a la Biblia no es solo un conjunto de historias antiguas. Es un mapa sagrado del ser humano en todas sus dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Sus símbolos, nombres y relatos encierran secretos profundos del desarrollo espiritual. Cada nombre, cada personaje tiene un significado oculto que refleja una facultad espiritual en el ser humano. Por ejemplo, los 12 hijos de Jacob no son solo una genealogía.
Representan las 12 facultades fundamentales de la mente humana. Cuando nació Rubén, su madre dijo, Jehová ha mirado mi aflicción. Rubén significa el que ve, simbolizando la facultad de la visión espiritual. Luego nació Simeón y su madre dijo, Jehová ha oído. Simeón significa el que oye, representando la audición espiritual. Más tarde nació Leví y su madre expresó, ahora mi esposo se unirá a mí. Leví simboliza la unión. En el cuerpo es el sentimiento, en el alma es la simpatía y en el espíritu es el amor. De esta manera, cada facultad humana nace primero como un hecho natural, pero alcanza su mayor expresión en los 12 apóstoles de Jesús. Pedro representa la fe, Juan representa el amor, Tomás la comprensión, Felipe el poder de imaginar. La Biblia es una revelación progresiva. Cuanto más se eleva la conciencia humana, más profundos se vuelven sus significados. Jesús mismo enseñaba en parábolas porque sabía que la vida del alma es un lenguaje de símbolos. Cada parábola es una alegoría de tu propio camino interior, desde la conciencia natural hasta la conciencia divina. Pero para comprender estos mensajes no basta con la lógica racional. Se requiere elevarse a la misma conciencia en la que fueron escritos. Volvamos al ejemplo de los hijos de Jacob. Cuando nació Judá, su madre exclamó, «Esta vez alabaré a Jehová». Judá significa alabanza. En el plano espiritual, la alabanza es la forma más elevada de oración. Por eso, cuando Judas, el traidor, aparece en la historia de Jesús, no es casualidad. Representa la distorsión de esa facultad. Es la alabanza que se corrompe en codicia y egoísmo. Cada facultad espiritual tiene su centro de expresión en el cuerpo humano. La fisiología moderna los llama nervios o centros cerebrales, pero la percepción espiritual los reconoce como agrupaciones de ideas, pensamientos y palabras. Los pensamientos crean células, y las ideas afines se agrupan en regiones del cuerpo, de la misma forma en que las personas con intereses similares se reúnen en comunidades. Así funciona la vida en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Comunidades. El hombre intelectual se centra en la cabeza, el hombre afectivo vive en el corazón y el hombre sensual se expresa a través del abdomen. Todos estos aspectos son necesarios para formar al ser humano ideal concebido por la mente divina. En lo más alto del cerebro hay un centro especial, el trono de la espiritualidad. Es allí donde el alma se conecta con el conocimiento divino. La Biblia llama a este lugar el aposento alto. Su propósito es orar y alabar. Cuando se activa, se abre una puerta hacia el plano supraconsciente. Allí es donde nacen los ideales elevados, la inspiración divina, el arte sublime, la poesía celestial. Es el reino de lo verdadero, lo eterno y lo perfecto. Mira cómo se forma este patrón en la vida de Lea. Primero ve la luz, visión, luego oye, escucha, luego se une, sentimiento y finalmente alaba, espiritualidad. Después de Judá, Lea dejó de tener hijos. ¿Por qué? Porque la alabanza corona el proceso, la alabanza redime el cansancio, de Judá nace el Mesías, el Cristo, el Salvador. Por eso la oración no debería ser una súplica temerosa, debe ser una explosión de agradecimiento gozoso. Esa oración alegre eleva la mente como un imán y extrae las cualidades espirituales que transforman por completo al ser. La espiritualidad es una facultad esencial del alma. Nos conecta directamente con Dios y se desarrolla a través de la oración, la alabanza y los actos sinceros de fe. Cuando oramos, naturalmente elevamos la mirada, no porque Dios esté en el cielo, sino porque el centro espiritual está en lo alto de nuestra mente. La oración es algo natural, es el idioma del espíritu y cuando se desarrolla correctamente nos convertimos en creadores conscientes de ideas divinas. Pero hay que orar con fe. No pidas pensando que quizás Dios quiera, porque eso es dudar y la duda debilita la mente. Jesús lo dijo claro. Todo lo que piden, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. La fe verdadera no pone condiciones. No dice cuando me lo merezca, ni quizás algún día. Dice, gracias, Padre, porque ya me has escuchado. Eso no significa que forzamos la voluntad de Dios. Al contrario, oramos para que su voluntad se haga en nosotros. Como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración espiritual atrae ideas divinas y esas ideas se traducen en vida, salud, inteligencia, provisión, paz. Dios responde en forma de pensamientos y esos pensamientos se manifiestan en nuestras condiciones externas. Por eso Jesús multiplicó los paneles dando gracias antes de verlos multiplicados. Él sabía que la idea y su cumplimiento eran uno solo, y así lo invisible se hizo visible. Quizás nosotros no logremos resultados tan inmediatos aún, pero
Al orar con fe y comprensión aceleramos los procesos de la naturaleza y acercamos lo invisible a lo visible. La alabanza es hermana de la oración. Ambas son expresiones de la espiritualidad. Y hay una ley. Lo que tú alabas lo haces crecer. El universo responde a la alabanza. Los animales obedecen más cuando se les premia. Los niños brillan cuando se les elogia. Hasta las plantas crecen mejor cuando se les habla con amor. Tú puedes alabar tu cuerpo, tus talentos, tu salud, tu mente y ellos responderán. La alabanza despierta el poder oculto en todo. Una mujer tenía problemas con su máquina de coser. La maldecía todo el tiempo hasta que comenzó a alabarla y bendecirla. Y la máquina empezó a funcionar sin fallos. Otra mujer quería cambiar su alfombra vieja. Empezó a darle gracias por los años de servicio y en 2 semanas, sin esperarlo, alguien le regaló una nueva. No importa si lo que cambia es el objeto o tu conciencia, el resultado llega cuando activas la ley de la alabanza. Alaba lo que quieras ver multiplicado. Da gracias de antemano como si ya fuera real, y verás cómo la ley te responde. Puedes alabarte desde la debilidad hasta la fortaleza, desde la ignorancia hasta la sabiduría, desde la pobreza hasta la abundancia, desde la enfermedad hasta la salud. Si no ves resultados aún, no es porque Dios no responde, es porque hay un error en cómo estás pidiendo. No es pedir cosas que no necesitas, es pedir sin fe o con pensamientos contradictorios. Por eso, nunca te rindas. Ora como Elías oró por la lluvia con perseverancia y el cielo se abrirá a sus bendiciones. Todo lo que produce resultados verdaderos nace en el espíritu y las facultades espirituales como la fe, el amor y la oración actúan bajo leyes divinas, aunque no siempre las comprendamos al principio. Jesús dijo, todo lo que piden en mi nombre lo haré. Y eso significa, todo lo que pidan desde mi conciencia de unidad con Dios se cumplirá. Cuando entras en esa conciencia, cuando sabes que tus pensamientos y tus palabras son impulsos de Dios en ti, entonces has aprendido a orar como Jesús oraba. Dios no está lejos, está dentro de ti. Y para escucharlo hay que entrar en el silencio, cerrar la puerta del mundo exterior y entrar al santuario interno. Allí, en lo secreto, el Padre ve tu corazón y te responde con amor. No te niega ningún bien si sabes pedir con rectitud. Distente y afirma, yo soy Dios. Capítulo 8. El poder de la fe. La fe es mucho más que una creencia religiosa. Es una fuerza viva, un poder creador que se manifiesta desde lo más profundo del alma. Como dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por esa fe que los antiguos transformaron la historia. Por fe, Enoc fue trasladado sin ver muerte. Por fe, Noé construyó un arca antes de ver la lluvia. Por fe, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. Por fe, Moisés fue protegido desde su nacimiento. Y por esa misma fe cayeron los muros de Jericó, se apagaron fuegos, se cerraron bocas de leones y se conquistaron reinos. Y sabes que tienen en común todas esas personas que actuaron con convicción en algo que aún no veían. Y eso es precisamente lo que debemos entender. Capítulo 7. Continuación. Espiritualidad, oración y alabanza del ser humano no es solo un cuerpo ni únicamente una mente. Es un conjunto de centros que trabajan en armonía para expresar la vida divina. El hombre intelectual se centra en la cabeza, donde analiza, razona y busca comprender. El hombre afectivo vive en el corazón, donde siente, ama y se conecta con la empatía. El hombre sensual se expresa a través del abdomen, donde experimenta el deseo, el instinto y la energía vital. Todos estos aspectos son necesarios y complementarios para formar al ser humano integral que fue concebido por la mente divina. No hay una parte que sobre. Cada dimensión cumple una función en el plan de Dios. En lo más alto del cerebro existe un centro especial, un punto sagrado al que muchos místicos han llamado el trono de la espiritualidad. La Biblia lo describe como el aposento alto, y su propósito es uno: orar, alabar y abrir la conciencia hacia lo eterno. Cuando este centro se activa, una puerta se abre hacia el plano supraconsciente, permitiendo el acceso a ideales elevados, a la inspiración divina, al arte sublime y a la sabiduría celestial. Es allí donde nacen las grandes revelaciones que cambian vidas. Es el espacio interno donde se percibe la voz de Dios, donde lo temporal se une con lo eterno y donde el alma recuerda su verdadera identidad. Mira cómo se refleja este patrón en la vida de Lea. Primero aparece la visión, Rubén, el que ve, luego la audición, Simeón, el que oye, después la unión, Leví, el que conecta, y finalmente la alabanza, Judá, el que exalta. La alabanza es la corona de este proceso espiritual. No es casualidad que de Judá naciera el linaje del Mesías. Por eso la oración no debe ser una súplica temerosa ni un lamento sin esperanza.
La oración verdadera es una explosión de gratitud y gozo, una fuerza magnética que eleva el alma y atrae lo divino hacia lo humano. La oración como idioma del espíritu, la espiritualidad, es una facultad esencial del alma. Es el puente que nos conecta con Dios y se desarrolla a través de la oración, la alabanza y los actos sinceros de fe. Orar es tan natural como respirar, porque es el idioma del espíritu. Pero no cualquier oración produce transformación. Es necesario orar con fe, con certeza, con convicción. No basta con pedir con la mente mientras el corazón duda. Jesús lo dijo con claridad. Todo lo que pidan, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. La fe no dice, quizás algún día, ni cuando me lo merezca. La fe verdadera dice, gracias, Padre, porque ya está hecho. Esa es la diferencia entre orar desde la duda y orar desde la conciencia de unidad con Dios. Esto no significa que forzamos la voluntad divina. Al contrario, significa que aceptamos que su voluntad perfecta se cumpla en nosotros. Como Jesús mismo expresó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración espiritual no solo pide cosas, atrae ideas divinas. Y esas ideas se convierten en vida, en salud, en provisión, en paz. Dios responde en forma de pensamientos elevados que, al aceptarlos, se manifiestan en nuestras condiciones externas. Jesús multiplicó los panes dando gracias antes de verlos multiplicados. Esa es la clave, agradecer como si ya hubieras recibido. Él sabía que la idea y su cumplimiento son uno solo, y que lo invisible tarde o temprano se vuelve visible. La ley de la alabanza es la hermana inseparable de la oración. Ambas son expresiones de la espiritualidad. Y hay una ley espiritual muy clara. Lo que alabas, crece. Los animales aprenden mejor cuando son recompensados con palabras de estímulo. Los niños se iluminan cuando se les elogia. Las plantas florecen con más vitalidad cuando se les habla con amor. De la misma manera, cuando alabas tu cuerpo, tu salud, tu mente, tus talentos o tu economía, esos aspectos responden positivamente. La alabanza despierta el poder oculto que yace en todo. Una mujer se quejaba constantemente de su máquina de coser porque fallaba a menudo. Cada día la maldecía hasta que decidió cambiar su actitud. Comenzó a bendecirla, a agradecerle y a tratarla con amor. Increíblemente, la máquina dejó de fallar y empezó a funcionar sin problemas. Otra persona soñaba con cambiar su alfombra vieja. En lugar de maldecirla, comenzó a agradecerle por los años de servicio. En 2 semanas, de manera inesperada, alguien le regaló una nueva alfombra. No importa si el objeto en sí cambia o si lo que cambia es tu conciencia. El resultado llega porque la ley de la alabanza se activa. Alaba lo que quieras ver multiplicado. Da gracias de antemano como si ya lo tuvieras. Agradécelo aunque tus ojos aún no lo vean. Y tarde o temprano lo verás manifestado. Puedes pasar de la debilidad a la fortaleza, de la ignorancia a la sabiduría, de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la salud, usando el poder de la alabanza. Si aún no ves resultados, no pienses que Dios no responde. Pregúntate si estás pidiendo sin fe o con pensamientos contradictorios. La ley siempre responde, pero responde lo que realmente crees en lo profundo, no a lo que dices superficialmente. Por eso, nunca te rindas. Ora con perseverancia, como Elías oró por la lluvia sin cansarse hasta ver el cielo abrirse. Todo lo que produce resultados verdaderos nace en el espíritu. La fe, el amor, la oración y la alabanza no son emociones pasajeras, son facultades espirituales que funcionan bajo leyes universales. Jesús lo dijo, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Esto significa que todo lo que pidas desde la conciencia de unidad con Dios se cumplirá. Cuando entras en ese nivel de conciencia, cuando reconoces que tus pensamientos y tus palabras son impulsos del Espíritu en ti, entonces aprendes a orar como Jesús oraba. Dios no está lejos ni ausente. Dios está dentro de ti. Para escucharlo no necesitas gritos ni rituales complicados. Solo necesitas entrar en silencio, cerrar la puerta del mundo exterior y abrir el santuario de tu corazón. Allí, en lo secreto, el Padre ve lo más profundo de ti y te responde con amor. En esa intimidad descubres que nada bueno te es negado cuando sabes pedir desde la rectitud del alma. Decláralo con convicción. Yo soy hijo de Dios. Yo y el Padre somos uno. Yo vivo en su palabra y su poder vive en mí. Capítulo 8. Continuación. La fuerza viva de la fe no es un sentimiento momentáneo ni una emoción pasajera que se enciende y se apaga según las circunstancias. La fe es una facultad eterna del alma, una conexión directa con el reino del Espíritu.
Es como una corriente invisible que une tu corazón con el corazón de Dios, y al conectarte con ella puedes transformar todos los aspectos de tu vida: tu salud, tus relaciones, tu prosperidad, tu paz interior. Muchos piensan que la fe solo pertenece al ámbito religioso, pero no es así. La fe es universal. Es la confianza que mueve al científico a investigar lo desconocido, al agricultor a sembrar sin ver aún la cosecha, al artista a pintar un cuadro que todavía está vacío. La fe está en todos, pero solo produce frutos duraderos cuando está alineada con lo eterno. Mira a tu alrededor. Hay quienes confían en sí mismos y logran grandes cosas. Eso también es fe, pero hay una diferencia entre la fe superficial de la mente y la fe profunda del alma. La primera se tambalea con las circunstancias, la segunda permanece firme aunque el mundo se desmorone. Cuando Jesús preguntaba, ¿crees que puedo hacerlo?, no hablaba de una creencia débil, sino de una certeza inquebrantable. Esa fe verdadera no se basa en lo que los ojos ven, sino en lo que el alma sabe. Es una fe que se apoya sobre roca, no sobre arena movediza. Por eso comparó la fe con Pedro, cuyo nombre significa roca, y dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Esa iglesia no es un edificio de piedra, sino el templo interior del alma. Solo se puede construir sobre la base firme de la fe. El centro de la fe en ti. ¿Cómo se activa esa fe? A través de la meditación, la oración y el silencio interior. Cuando entras en quietud, cuando te desconectas del ruido externo y escuchas la voz interna, una lámpara se enciende en ti. Esa lámpara está en tu interior, en el centro de tu ser, en lo que los antiguos llamaron la glándula pineal, conocida también como el ojo espiritual. Cuando esa luz se enciende, tu visión cambia. Tu vida comienza a iluminarse y todo lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Algunas personas depositan su fe en cosas externas: la suerte, el azar, el dinero, la fama, la ciencia. Pero tarde o temprano descubren que esos cimientos son inestables. Solo la fe que nace del Espíritu, la que se planta en terreno fértil, puede producir lo que el mundo llama milagros. Jesús nunca actuó por azar ni por superstición. Él conocía la ley espiritual. Sabía que la fe abre la puerta a la acción de Dios y por eso declaró, «Nada os será imposible si tenéis fe». No importa cuán pequeña sea tu fe, si está plantada en la verdad eterna, crecerá como la semilla de mostaza y moverá montañas. El ejemplo de Pedro mira el proceso de Pedro, el discípulo de la fe. Al principio dudaba, luego se atrevió a caminar sobre las aguas, y aunque se hundió al comienzo, fue sostenido por la mano del Maestro. Esa experiencia nos enseña que la fe se fortalece paso a paso. Tú también estás siendo formado. No te desanimes si en algún momento flaqueas o sientes que fallas. La fe no se mide por la ausencia de tropiezos, sino por la capacidad de levantarte una y otra vez. Cada experiencia, incluso la que parece un error, fortalece tus raíces. Ver con los ojos del alma la fe verdadera no nace de la lógica ni de la razón. Nace de una percepción interior, de un ver con los ojos del alma. Es ese momento profundo en que dices dentro de ti, «Yo sé que esto es real». Y al creerlo, lo conviertes en realidad. Por eso Jesús, Pedro, Pablo y los apóstoles afirmaban con seguridad, la fe es una energía viva. Cuando se enciende dentro de ti, transforma tu cuerpo, tu mente y tu mundo. Y cuando la fe arde en tu corazón, no debes condenarte si algo no sale como esperabas. No te castigues, no te juzgues. Recuerda, incluso las aparentes caídas son parte del camino hacia lo eterno. Bendice todo, incluso aquello que parece adverso. No luches contra lo que no entiendes, no critiques, no condenes, porque lo que rechazas lo refuerzas en tu mente. Si miras solo maldad, enfermedad o carencia, es porque estás proyectando tu visión limitada. En cambio, si reconoces Él, bien oculto en todas las cosas, tu percepción cambia y el mundo responde. Proclámalo con fuerza. Dios es todo y Dios es bueno. La fe, la comprensión espiritual y el amor son tus herramientas para edificar un nuevo mundo. Un mundo donde tú eres un templo vivo del Espíritu, donde no hay enemigos porque todo se transforma en luz. Así que cree, confía y sigue adelante. Cada día tu fe se hace más fuerte. Y recuerda, esa fe no es solo tuya, es la fe de Dios en ti, es su poder actuando a través de ti. Jesús lo declaró una y otra vez, tu fe te ha sanado. Y esa promesa sigue viva hoy. Nada te será imposible si crees de corazón. Capítulo 9. El poder de la imaginación. Amigo querido, hoy vamos a hablar de uno de los dones más sagrados que Dios ha puesto en tu interior. La imaginación. No es un simple juego mental ni un escape infantil de la realidad. Es una puerta divina hacia la creación consciente.
Durante siglos se ha pensado que los planos espirituales son misteriosos, ocultos, inaccesibles. Pero la verdad es que nada está realmente escondido. Simplemente no hemos desarrollado las facultades necesarias para comprenderlos. Víctor Hugo lo dijo con genialidad: no hay verdades ocultas. Todo está lleno de luz para quien tiene ojos para ver. Eso que muchos llaman misterio no es otra cosa que una realidad aún no explorada por la conciencia humana. Y aquí entra la imaginación, porque esta facultad divina te permite ver más allá de lo aparente, visualizar lo que aún no existe y tocar en espíritu lo que todavía no ha sido manifestado. La mente humana tiene muchas facultades, y la imaginación es una de las más poderosas. Cuando la usas correctamente, abre puertas que parecían cerradas y te da acceso a lo imposible. Escucha con atención. Lo que el hombre puede imaginar, puede realizar. Esa es una ley espiritual. La clave está en transformar esas imágenes internas en pensamientos vivos, en ideas activas que luego se encarnan en acciones concretas. No basta con soñar. Hay que condensar la visión, como el alquimista que convierte lo invisible en visible. Así como un químico transforma el gas en líquido para hacerlo tangible, tú puedes tomar tus pensamientos dispersos y condensarlos en realidades visibles. Pero para lograrlo necesitas disciplina mental, enfoque espiritual y fe activa. La imaginación en tu cuerpo y tu mente. La fisiología moderna nos dice que para pensar se necesitan células cerebrales, pero la verdad espiritual es más amplia. Tu mente no está limitada al cráneo. Todo tu cuerpo es un campo de conciencia. Cada célula, cada nervio, cada órgano es receptivo a los impulsos invisibles del espíritu. La psicología habla del subconsciente como una mente profunda con una sabiduría que sorprende. Y es cierto, pero incluso esa definición se queda corta. Jesús reveló algo aún más grande. Dentro del hombre hay un reino entero, un universo interno que responde a su imaginación y su fe. Capítulo 9, continuación. La imaginación como llave de la creación, amigo mío. Dentro de ti existe una mente superior llamada el Señor, una dimensión divina que trasciende tanto lo consciente como lo subconsciente. Esa es la mente espiritual, el nivel más alto de tu ser. Cuando estas tres dimensiones, la mente consciente, la subconsciente y la divina, trabajan en armonía, el ser humano despierta a su máximo potencial. Tu imaginación, entonces, no es un pasatiempo ni una distracción. Es una herramienta sagrada. Cada imagen que formas en tu interior, cada idea que sostienes con emoción y propósito, es una semilla que siembras en la sustancia universal. Cuando visualizas con fe, estás dando instrucciones a tu subconsciente y, al mismo tiempo, activando el poder del espíritu para que colabore en la manifestación de lo que deseas. Pero aquí hay una vertiente importante. La imaginación sin dirección puede convertirse en simple fantasía, un espejismo que consume energía y no produce frutos. La clave está en imaginar con propósito, en visualizar desde la certeza de que lo que concibes en unión con Dios ya está en proceso de manifestarse. Si constantemente te imaginas en escenarios de miedo, fracaso o enfermedad, estás utilizando tu poder creador en tu contra. Estás enviando órdenes al subconsciente para que produzca aquello que temes. En cambio, si diriges tu visión hacia el bien, si te ves sano, próspero, en paz, abundante y alineado con la voluntad divina, entonces estás activando una ley poderosa que responderá a esa imagen. La imaginación es el plano original, el diseño invisible. La fe es la energía que lo construye. La palabra hablada es el decreto que le da forma. Las tres juntas forman el triángulo creador: imaginar, creer y declarar. Haz este ejercicio ahora mismo conmigo. Yo imagino solo el bien. Visualizo mi salud perfecta, mi amor armonioso, mi abundancia divina. Todo lo que imagino en Dios se manifiesta para mi bien y el bien de todos. Recuerda esto, eres co-creador con el Espíritu. La imagen que sostienes hoy con tu imaginación será la realidad de mañana. La imaginación no es ficción, es el lenguaje secreto de la creación. Y tú, querido lector, tienes la llave en tus manos. Capítulo 10. La voluntad y el entendimiento. Si deseas conocer verdaderamente las enseñanzas divinas, primero debes tener la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Porque todo lo que el ser humano manifiesta ya existe desde la eternidad en la mente divina. Muchas veces hablamos de nuestras facultades como si fueran propiedades individuales, pero en realidad todas surgen de una única mente, la mente de Dios. Puedes sentir que tienes una mente separada, pero tu origen y tu destino están en esa única fuente. Así como una ola parece distinta del océano, pero sigue siendo agua del mismo mar, tu mente es una expresión de la mente infinita.
Las causas primordiales son absolutas, eternas y perfectas, y lo que manifestamos en este mundo es un reflejo de esas causas. Por eso, cuando estudiamos nuestras facultades, debemos recordar que ninguna está aislada. Todas están unidas en el principio divino. Jesús mismo lo explicó. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina. Aquí nos muestra dos fuerzas esenciales, la voluntad y el entendimiento. O, dicho de otra manera, el querer y el saber. El ser humano es como un torbellino en el océano, una forma individual que contiene toda la esencia del mar. Así somos nosotros, pequeñas expresiones del todo, con la capacidad de desplegar la grandeza de ese océano infinito. La voluntad. El yo soy la voluntad de su capacidad de decidir y de actuar con libertad. Sin esa facultad serías como un autómata, sin iniciativa propia. Pero Dios, al crearte a su imagen, te otorgó la libertad absoluta de elegir. Dios no te obliga, no te manipula, no interfiere en tus elecciones. Te guía, inspira y enseña, pero siempre respeta tu libre albedrío. Si interviniera forzando tu voluntad una sola vez, dejarías de ser verdaderamente libre. Por eso la voluntad es sagrada. Incluso tu derecho a equivocarte es parte del regalo divino. La voluntad es la herramienta que tu pensamiento creativo utiliza para construir tu conciencia individual. En la Biblia, Jehová representa la voluntad divina y se expresa en las palabras, iré siendo el que iré siendo. Jesús también lo reveló en su declaración más poderosa, yo soy. Ese yo soy es tu identidad espiritual, tu centro, el núcleo de tu ser. Cuando tu voluntad se alinea con esa verdad, todo fluye en perfecta armonía con la ley divina. El entendimiento, la visión clara. La voluntad, sin entendimiento, puede ser peligrosa. Cuando alguien actúa solo con impulso, sin comprender, se vuelve testarudo, caprichoso, y esa tensión se refleja en el cuerpo como enfermedades, bloqueos o dolores. El entendimiento es la luz que guía a la voluntad. Representa la claridad, el discernimiento, la capacidad de ver las consecuencias antes de actuar. En la Biblia, la voluntad y el entendimiento están simbolizados por Efraín y Manasés, los hijos de José, cuyas tierras estaban unidas. Esto representa que ambas facultades trabajan juntas en el mismo centro de poder, en la frente, donde nace la visión espiritual. La unión de voluntad y entendimiento. El hombre perfecto surge cuando la voluntad y el entendimiento se unen. Entregar tu voluntad a la voluntad de Dios no significa debilidad, sino sabiduría. No es dejar de actuar, es actuar con mayor certeza. Jesús nos dio la clave al decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no significa resignación, significa alineación. Es reconocer que el plan divino siempre es más perfecto que el nuestro. Cuando soltamos el control personal y nos entregamos a la voluntad de Dios, algo maravilloso ocurre. El caos se convierte en orden, el dolor en aprendizaje, la confusión en claridad. Incluso las tensiones físicas comienzan a disolverse porque el alma descansa en la confianza de que está guiada por una sabiduría superior. Así, la voluntad ya no es una fuerza terca ni caprichosa, sino un canal poderoso que, unido al entendimiento, manifiesta la vida abundante, sabia y plena que Dios soñó para ti desde el principio. Capítulo 10. Continuación. La voluntad en equilibrio con el entendimiento. La voluntad, cuando se aferra con demasiada fuerza a una sola idea, puede sentirse como una banda apretada alrededor de la cabeza, generando tensión y hasta dolor. Ese es el símbolo de la voluntad personal rígida, que insiste en imponer su propio camino sin escuchar la guía divina. Cada órgano de tu cuerpo responde de alguna manera a la voluntad. Cuando ésta se vuelve obsesiva y terca, puede afectar al corazón, al estómago o a los nervios, generando enfermedades que en realidad son mensajes del alma. Lo peor es que muchas personas no son conscientes de lo rígida que se ha vuelto su voluntad. ¿Cómo corregir este exceso? La clave está en el entendimiento espiritual, en liberar suavemente el control y afirmar, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Esa frase no significa rendirse en debilidad, sino alinearse con un propósito mayor que nos trasciende. Debemos cuidarnos también de prácticas que aparentan dar poder, pero en realidad limitan la libertad interior. La hipnosis, el dominio mental sobre otros o cualquier forma de manipulación espiritual no producen sanación verdadera. A lo sumo, ofrecen un alivio temporal, pero no transforman la raíz del problema. El verdadero sanador no domina, enseña. No controla, sino que guía al individuo hacia la comprensión de la causa y del remedio. Porque cuando comprendes la causa, la liberación es definitiva.
Si alguna vez sientes que tu voluntad está siendo dirigida por un medio externo o por la manipulación de otra persona, ten cuidado. No entregues tu voluntad a nadie. Fortalécela, cultívala y alinéala con la luz divina. No digas, no entiendo. Afirma con fe, comprendo con la mente de Cristo. Repite esa declaración hasta que la sientas real. No es arrogancia, es certeza espiritual. El verdadero dominio propio no consiste en reprimir ni forzar. Es conocer tus fuerzas, comprenderlas y elevarlas hacia la armonía. No se trata de suprimir impulsos, sino de transformarlos en energía creadora. Recuerda, la voluntad tiene poder de vida. Nadie muere hasta que, en lo profundo, suelta su voluntad de vivir. Y, al mismo tiempo, miles de personas sobreviven a situaciones extremas gracias a la fuerza de su voluntad interior. El desafío mayor no es vencer la voluntad ajena, sino integrar y redirigir la propia. Porque cuando te afirmas en tu identidad de hijo de Dios, cualquier fuerza externa pierde poder. Desde ese centro divino puedes proclamar: Dios es mi Padre. Todo está bajo su ley. Yo vivo en su poder. No necesito controlar nada, porque todo ya está en orden divino. Capítulo 11. Juicio y justicia. Jesús dijo: No juzguen, para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. Mateo 7, 1-2. En la tradición antigua, el sumo sacerdote debía llevar en su pecho el pectoral del juicio, adornado con el Urim y el Tumim, símbolos de luz y verdad. Aunque los detalles exactos de estos objetos se han perdido con el tiempo, lo esencial permanece: representaban la guía directa de Dios en las decisiones humanas. El hecho de que el sacerdote los llevara sobre el corazón no es casualidad. Nos enseña que el verdadero juicio no nace de la frialdad de la mente, sino de la unión entre la verdad y el amor. Cuando el juicio se separa del amor, se convierte en crítica dura, en condena injusta. Pero cuando el juicio fluye desde el corazón, se transforma en justicia divina, capaz de corregir sin destruir, de guiar sin herir. El pectoral del sacerdote contenía 12 piedras preciosas, representando a las 12 tribus de Israel, es decir, a las 12 facultades espirituales del ser humano. Cada una de esas facultades debía alinearse con la inteligencia divina en el centro del corazón, el plexo solar, el lugar donde habita la presencia de Dios en nosotros. Los sabios metafísicos de hoy nos explican que estas imágenes apuntan a una sola verdad: el Cristo interior es quien debe emitir nuestros juicios. Porque cuando es el ego quien juzga, lo único que produce son condenas, castigos y resentimientos. El juicio espiritual, en cambio, no busca castigar, sino corregir con sabiduría. Jesús lo expresó con claridad: Yo no juzgo por mí mismo, el Padre que habita en mí es quien juzga. Cada vez que sientas la tentación de condenar, detente. Respira profundo y entrégale esa percepción a Dios. Permite que la verdad se manifieste en ti antes de reaccionar. El juicio personal genera karma. Todo pensamiento de condena regresa a nosotros tarde o temprano. Por eso el llamado es claro: deja de juzgar, incluso en las cosas más pequeñas. El llamado juicio final de la Biblia no es un evento futuro donde Dios castiga a la humanidad. Es un símbolo interno. El momento en que tu conciencia separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero. El fuego del infierno, tantas veces malinterpretado, no es un castigo eterno. Es el fuego purificador del espíritu, que quema las impurezas de la mente para que el alma se eleve hacia su estado original de pureza. Incluso tu cuerpo refleja este principio. La metafísica moderna ha descubierto que el hígado, por ejemplo, está profundamente conectado a tu capacidad de discernir y juzgar. Cuando alguien vive en constante crítica o condena, su hígado se congestiona y el cuerpo lo resiente. El remedio es sencillo y poderoso: detén la condena y activa la justicia divina. Repite en tu interior: No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La justicia divina actúa en mí y en todos los seres ahora mismo. La ira que sentimos ante las injusticias del mundo también debe ser entregada al Cristo interior. No está mal desear justicia, pero hay que pedirla desde el espíritu, no desde la rabia o la venganza. Cuando confías en que la mente divina enderezará todo, activas fuerzas invisibles que trabajan a tu favor. Y entonces, aquello que parecía imposible comienza a reacomodarse de formas que nunca hubieras imaginado. Si alguien te trata injustamente, no entres en discusión ni pelea. Declara con convicción: La mente divina está actuando ahora en esta situación, y observa cómo las cosas se alinean en orden perfecto. Capítulo 11. Continuación. El equilibrio del juicio y la justicia. Debes tener cuidado con la envidia y los celos,
porque son fuerzas destructivas que nublan el juicio y enferman el cuerpo. Estos sentimientos, aunque a veces parezcan pequeños, tienen un impacto profundo. Oscurecen la piel, congestionan el hígado, apagan el brillo de la mente y crean un velo que no permite ver con claridad. La verdadera justicia no puede florecer en un corazón contaminado por comparaciones o resentimientos. Por eso es tan importante aprender a soltar y confiar en la justicia divina. Solo Dios ve el panorama completo. Solo Él conoce la raíz y el propósito de cada situación. La oración sincera y constante es el camino más rápido para restaurar ese equilibrio. Cuando oras con fe, como Elías clamando por la lluvia o como la mujer cananea insistiendo hasta recibir respuesta, activas fuerzas invisibles que ordenan la vida. La oración no es debilidad, es una llave poderosa que abre puertas en lo invisible y cambia lo visible. El éxito verdadero en la vida no depende únicamente de la inteligencia o del esfuerzo, sino también del buen juicio espiritual. Una mente clara y conectada con el Espíritu toma decisiones acertadas y evita tropiezos. Por eso puedes declarar con convicción: mi juicio proviene de Dios. Es sabio, rápido y justo. No pidas lo que está fuera de la ley espiritual. No reclames lo que pertenece a otro, ni te aferres a lo que no edifica. Pide solo lo que es tuyo por derecho divino y confía en que Dios responderá de la mejor manera. Y si el resultado no es exactamente como lo imaginaste, acéptalo con humildad, porque el Padre que todo lo ve está moldeando tu camino para tu mayor bien. Cuando logras entregar tus juicios a las manos de Dios, entras en un estado de paz, justicia y equilibrio, porque reconoces que la vida entera fluye en un orden superior. Capítulo 12. El amor. Miren qué grande es el amor que el Padre nos ha dado, que nos ha llamado hijos de Dios. Y eso es lo que realmente somos. Quien habita en el amor, habita en Dios, y Dios habita en él. Jesús lo dijo con claridad: el que guarda mis mandamientos, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. El amor como fuerza unificadora, el amor en la mente divina, es la idea de unidad universal. Es la fuerza que une, que entrelaza, que armoniza todo el universo y lo sostiene en perfecta paz. Dentro de nuestras facultades mentales, el amor ocupa un lugar central. Su punto de acción está en el plexo cardíaco, alrededor del corazón. Así como el corazón distribuye la sangre a cada célula, el amor armoniza los pensamientos y equilibra la conciencia. En las Escrituras, cuando Lea dio a luz a Leví, dijo: ahora mi esposo se unirá a mí. Ese hijo simboliza el nacimiento del amor, y nos enseña que nos unimos profundamente a todo lo que amamos. Si amamos lo material, nos atamos a lo material. Si amamos lo espiritual, nos unimos a Dios. Por eso la clave está en dirigir el amor correctamente, no hacia lo externo, sino hacia lo divino. Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo conforme al modelo que había visto en el monte. Ese monte representa la conciencia espiritual elevada, y nos enseña que todo debe ser hecho siguiendo el diseño del amor divino. El amor en la regeneración, cuando el alma despierta espiritualmente, también el amor se transforma. Ya no lo limitamos solo a la familia, a los amigos o a los afectos cercanos, sino que se expande hasta incluir a todos los seres y a toda la vida. Jesús lo demostró cuando preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y respondió: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con esas palabras, nos recordó que Dios es el Padre de todos y que la humanidad entera es una sola familia. Amar de verdad significa romper las cadenas de la separación, trascender las barreras de raza, religión, nación o grupo. Solo entonces podemos afirmar con poder: yo soy uno con todo ser viviente. Yo soy amor universal manifestado. El despertar del apóstol del amor, el apóstol Juan, representa el amor. Fue él quien recostó su cabeza en el pecho del Maestro, simbolizando la unión íntima con el corazón de Cristo. Cuando invocamos a Juan en nuestro interior, estamos despertando el amor en nuestra conciencia. Una práctica poderosa es meditar con la afirmación: amor divino, manifiéstate en mí. Al cerrar los ojos y sentir el amor fluyendo desde el corazón, una corriente invisible comienza a disolver pensamientos de odio, suavizar corazones y sanar relaciones. El amor verdadero puede transformar atmósferas, unir lo que estaba dividido y sanar lo que parecía roto. El espectro del amor, Henry Drummond, comentando el famoso capítulo 13 de Corintios, lo llamó el mayor poema de amor jamás escrito. Allí Pablo describe al amor como la luz blanca que, al pasar por un prisma, se descompone en un arco iris de virtudes. Paciencia, el amor es sufrido. Amabilidad, es bondadoso. Generosidad, no tiene envidia. Humildad,
no se envanece. O cortesía, no hace nada indebido. O desinterés, no busca lo suyo. Buen ánimo, no se irrita fácilmente. O inocencia, no guarda rencor. Sinceridad, se goza en la verdad. Son virtudes simples, pero cuando se practican juntas forman el poder más grande del universo, el amor. Amor más que emoción, el amor no es solo ternura o emoción pasajera. No es dar limosnas por deber ni hacer sacrificios para aparentar bondad. El amor es una sustancia viva, un fuego interno, una corriente de energía pura que recorre mente, alma y cuerpo. El verdadero amor no se mezcla con egoísmo, no se agota, no presume, no exige aplausos ni reconocimiento. Es un estado de ser. Y lo más maravilloso, todo lo que necesita le llega sin esfuerzo, porque el amor atrae por naturaleza. El amor que enseñó Jesús vino a mostrarnos que el amor es la ley suprema. Nos pidió no solo amar a quienes nos aman, sino también a los enemigos y a quienes nos persiguen. Eso requiere disciplina mental y fe en el poder transformador del amor. El amor es el cumplimiento de toda ley, y está escrito en lo profundo de cada corazón. Pero para que se manifieste debemos vivirlo y confiar en él. El poder creador del amor. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y lo hizo por medio del poder de la palabra cargada de amor. Porque cada palabra pronunciada con amor es como una semilla que reorganiza la mente, el cuerpo y hasta el entorno. Cuando el amor está presente, el corazón se regenera. Un solo pensamiento de odio mancha toda la conciencia, pero un solo pensamiento de amor ilumina toda la vida. Por eso Jesús nos aconsejó reconciliarnos antes de orar. El amor nos libera del miedo, nos da valor, nos concede poder y dominio propio. Historias sencillas lo confirman. Una mujer enfrentó a un agresor diciéndole con firmeza, Dios te ama, y aquel hombre huyó desconcertado. Otra mujer, al ver a alguien maltratando a un caballo, pensó en silencio, el amor de Dios llena tu corazón. Y el hombre soltó al animal. El caballo, agradecido, se acercó a ella como expresando gratitud. El amor transforma siempre, incluso en las circunstancias más duras. El mundo nuevo basado en amor, estamos entrando en una nueva era. Un cielo nuevo y una tierra nueva están surgiendo, y su base será el amor. Cuando el ser humano comprenda esto, el amor abarcará no solo a las personas, sino también a los animales, a las plantas y a toda la creación. La profecía se cumplirá. El lobo morará con el cordero y un niño pequeño los guiará. No habrá daño ni destrucción, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Conclusión, Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios. No fuimos nosotros los que lo amamos primero. Fue Él quien nos amó desde el principio y nos mostró ese amor a través de Cristo. Por eso el mandamiento es simple y profundo. Quien ama a Dios, ame también a su hermano.